Iniciamos nuestro espacio de entrevistas en Pulso Informativo a través de la señal de Francisco Estéreo, 102.5 para Quito, 106.9 para la ciudad de Guayaquil. Estamos listos también para poder conversar y poner a su consideración toda la información, todas las noticias con respecto a lo que sucede en nuestro país y también con respecto a temas importantes relacionados con el tema que estamos atravesando. A esta hora tenemos la presencia de la capitán Rafaela Montoya de la Policía Nacional. Y es importante conversar con la capitán Rafaela Montoya. Capitán Rafaela Montoya, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenida a Pulso Informativo. Decíamos, es importante conversar con usted para hacer una evaluación con respecto al operativo que se implementó con respecto al proceso electoral el domingo 7 de febrero, un operativo que incluso empezó a las 0 horas del día viernes. Capitán, muchísimas gracias y muy buenos días. Bienvenida a Pulso Informativo. Muy buenos días, por poder acompañarles. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estos espacios para que la Policía Nacional informe a la ciudadanía sobre los operativos realizados. Efectivamente, como usted indica, pues tuvimos una jornada electoral que la Policía Nacional la considera como productiva, como de mucho éxito, pues se cumplió la planificación de la Policía Nacional como se tenía previsto. Esto en coordinación con las instituciones, tanto CNE, Fuerzas Armadas, COE Nacional y demás instituciones participantes también en el evento. Esto es importante de alguna manera recordar el numérico con el que ustedes trabajaron el 7 de febrero. Claro que sí. Desde el operativo incluso del viernes. Desde el día viernes estuvimos 47,000 policías, hombres y mujeres desplegados a nivel nacional, efectivos brindando la seguridad ciudadana y también el resguardo y la presencia policial en las diferentes delegaciones provinciales del CNE. Uno de los temas importantes que hay que analizar es que, por ejemplo, de acuerdo a la información emitida desde el mismo ECU 911, los principales problemas estuvieron alrededor, por ejemplo, del irrespeto al tema del distanciamiento. Por un lado, las alertas con referencia a las aglomeraciones, por otro lado, y también lo que tiene que ver con un aspecto como fue el tema de observar la ley seca, por ejemplo. ¿Qué resultados tenemos con respecto a aquello, capitán? Muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, son tres en realidad. Primero, efectivamente tuvimos aglomeraciones de entre las 10 a 11, 12 de la mañana más o menos, porque a esa hora existió mayor afluencia de personas. Esto evidentemente generó producto de la aglomeración que las personas no guarden el distanciamiento social sugerido y recomendado. Es por ese motivo que la Policía Nacional, institución encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos, permitió el libre acceso de las personas al interior de los recintos electorales para que puedan ejercer su derecho al voto. Esto sin duda alguna ayudó muchísimo en la fluidez con la que se llevó a cabo el proceso. Sin embargo, en las puertas de ingreso se estuvieron realizando las verificaciones para que las personas utilicen la mascarilla de manera que vayan con el cubrebocas y también recomendando, perdón, tengo un eco en su... Sí, tenemos ahí, a ver, vamos a tratar de corregir, tenemos un feedback, no sé si nos puede ayudar Ricardo, vamos nosotros a tratar de, permítame a ver si es en el caso mío. Ahí parece que estamos bien. Ahí intentemos. Sí. Ahí estamos mucho mejor. Perfecto, muchas gracias, mil disculpas. Le decía entonces que estas aglomeraciones efectivamente se suscitaron de entre las 10 a 12 de la mañana. La Policía Nacional permitió el libre acceso de los ciudadanos, pues recordemos que la Policía Nacional es la institución encargada de proteger y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. En ese sentido, la policía permitió el libre ingreso de los ciudadanos a los recintos electorales, no sin antes recordarles el correcto uso de la mascarilla, el distanciamiento social
y para esto se realizaron varios perifoneos y algunos operativos. Estos operativos efectivamente denotan cierta desobediencia ciudadana, ya que tuvimos 456 boletas, 456 citaciones, perdón, de las cuales en su gran mayoría fueron por expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Esto, más allá de la desobediencia social por no cumplir con las disposiciones emitidas por el COE Nacional y las recomendaciones de las diferentes instituciones, realmente nos preocupa y esperamos que, si bien es cierto es una cifra menor, pero en comparación a otros años, pero recordemos que aún estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria, y por eso nuestro pedido puntual, muy respetuoso y cariñoso a los ciudadanos, es cumplir con las disposiciones que se da desde el COE Nacional para precautelar la seguridad y la salud de los ecuatorianos. No es aceptable, digámoslo así, que tengamos tanta cantidad de personas expendiendo y consumiendo bebidas alcohólicas en ley seca, en un proceso electoral, sobre todo en un año tan complejo, tan atípico. Recordemos que nuestros médicos están aún trabajando día y noche constantemente, las unidades de cuidados intensivos están a su capacidad máxima, y creo que estas pequeñas situaciones deberíamos corregir para el siguiente proceso electoral en la segunda vuelta. En este sentido, la Policía Nacional, en función de estos resultados, también seguirá trabajando por mejorar los operativos, y esperamos en realidad ese apoyo de los ecuatorianos para ya no tener 450 citaciones, sino que este número sea mucho menor. Las 6:57 a.m. Muchísimas gracias, capitán. Importante, por ejemplo, seguir analizando otro de los temas. Uno de las recomendaciones que se realizó a través del COE Nacional era esta posibilidad de que quienes se acerquen a votar lo hagan dentro de un horario de 7 a 12, en el caso de aquellas personas que cuyo último número de dígito de la cédula sea par, y en el caso de los números impares en la tarde. Sin embargo, creo que esa medida fue la que menos se observó. Así es, como usted bien dice, en realidad era únicamente una sugerencia, por lo tanto, las personas estaban en su plena capacidad de aceptarla o no. Sin embargo, una lección aprendida de este proceso también es justamente esto, quizás acoger esta medida, esta sugerencia, y asistir en la mañana una cantidad de personas y en la tarde otra, para evitar este tipo de aglomeraciones, que recordemos fue entre las 10 a 12 de la mañana aproximadamente en todo el territorio nacional, pero principalmente en 3 provincias, Guayas, Pichincha y Manabí, que fueron las 3 provincias en las cuales también tuvimos 3 incidentes respecto al uso de las papeletas electorales. Además de aquello, también es importante señalar, por ejemplo, el hecho de que todo este operativo no solo se concentró en el control del orden público, sino también en el resguardo de los diferentes recintos electorales e incluso el resguardo de las sedes donde se está realizando el conteo. Eso continuará hasta el último día en que se proclamen los resultados, capitán. Hasta 2 días después de proclamar los resultados oficiales, la Policía Nacional estará presente en las diferentes delegaciones provinciales. Pero lo que usted decía es muy cierto. Si bien la Policía Nacional ha brindado la seguridad en los recintos electorales, también ha brindado la seguridad en las delegaciones provinciales, y esto no significa a ningún momento que la policía ha descuidado su misión propia de seguridad ciudadana, la atención de auxilios, y es por eso que tuvimos 1.500 detenidos, la mayoría de ellos por boletas, pero también una gran cantidad por robo, por el delito de robo y por la venta de sustancias estupefacientes, microtráfico. Esto sin duda alguna es una muestra del trabajo de la Policía Nacional, que no ha descuidado su misión, pero también un dato es que tuvimos varias boletas de auxilio. Esto también es un dato interesante, pues nos dice que la pandemia aún sigue siendo una circunstancia de cuidado, digámoslo así, y de mayor atención para las personas vulnerables en el núcleo familiar.
Las 7 de la mañana en punto. Muchísimas gracias a la capitán Rafaela Montoya, quien nos pudo comentar, nos pudo informar sobre los resultados operativos del proceso electoral, elecciones generales 2021. Hacemos una pausa, ponemos noticias internacionales y regresamos de inmediato. Capitán, muchísimas gracias, excelente día. Gracias a usted, un muy buen día a los oyentes.